Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Así es cuando recibimos al Señor Jesucristo, sanos, libres de toda condenación. Y dice entonces los judíos, siempre hay algún religioso que empieza a criticar nuestra forma de vivir. Dice entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo al que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la condición en que el Señor Jesús le vio a este hombre, muerto. Y esa también es nuestra condición. Dice la palabra de Dios: muertos en delitos y pecados. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. ¿Por qué él comenta esto después de haber dado sanidad a este hombre? Porque esa era la condición para la sociedad que por 38 años le vieron estirado. No sé si antes te haría esa expresión, pero ahora veo que dice que están muertos. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Efesios capítulo 2. Esa es la condición del ser humano sin Dios, mendigando, totalmente imposibilitado de acercarse a la bendición. Chico, qué triste condición pensar que Dios nos sacó de ese lugar. Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿cómo estabas? Muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Versículo 5: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo.
esa triste condición de este hombre. Un día de fiesta religiosa, el Señor Jesús pasó por ahí. Y este mundo en que vivimos vive su fiesta religiosa. Pero gracias a Dios que podemos juntarnos en su presencia. Así fue con este varón. La ley no pudo suplir la necesidad ni de él ni de la nuestra tampoco. Así dice la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de Gálatas capítulo 3. ¿Qué es lo que salva la fe? Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Libre de la ley. El apóstol Pablo escribió esta carta porque había santos que querían vivir bajo la ley nuevamente. Ya habían recibido a Cristo y querían guardar la ley. Bueno, hoy está lleno de estos grupos. Cuando se predica salvación por obra, entonces Gálatas, hoy está lleno de Gálatas por todos lados. Pero somos salvos por la fe en la obra de Cristo. Aquí este versículo 11 que recién leímos es un hermoso versículo para remarcar en su Biblia. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Nadie puede decir: yo voy al cielo por portarme bien, porque la ley para ser cumplida tiene que ser cumplida en todos los puntos. Un solo punto que no se cumple y ya es condenado. Y dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así recibimos a Cristo. Colosenses capítulo 2.